¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Seguramente cuando no entiendes cómo funciona algo o no sabes por qué ocurren las cosas, simplemente te haces preguntas. Desde preguntas normales como por qué se forman los arcoíris hasta preguntas un poco más interesantes como por qué Michael Jackson se hizo blanco. Bueno, señor Curiosity, algunos suscriptores viven haciéndose preguntas y algunas son tan interesantes que las traigo en este video. Por esto y por mucho más, estas son 20 preguntas curiosas en 10 minutos. Jonathan Pérez pregunta ¿por qué hay personas blancas y negras? Dentro de nuestra piel podemos encontrarnos con melanocitos, unas células que se van a encargar de producir el color de nuestro cuerpo. Y dependiendo del lugar en donde vivan las personas van a tener un color diferente, ya que se cree que en aquellos lugares con más radiación solar como puede ser África, los cuerpos se fueron oscureciendo para protegerse del sol, mientras que en aquellos otros países con menor radiación solar, los cuerpos son más bien blancos para obtener el máximo de luz ultravioleta. Sterling Pérez pregunta ¿por qué la plata se representa con el número 925? La plata que encontramos en la naturaleza es plata pura, y justamente por su pureza es que en algunas industrias como la joyería termina resultando demasiado débil y blanda, por lo que debe mezclarse con otros metales. Y ahí es cuando aparece la plata 925. Este número simplemente hace referencia a 92,5% de plata, ya que para lograr una buena aleación de metales que sirvan para hacer joyas, se mezcla esta cantidad de plata con otro metal que la mayoría de las veces suele ser cobre. A ver si sabías eso, amigo. Oneida Barajona pregunta ¿cómo funciona una ecografía? A medida que un bebé se va desarrollando en la panza de su madre, a través de estudios como las ecografías, se puede ir controlando que todo esté bien mientras se observa cómo el bebé va creciendo. Y la ecografía es una tecnología que utiliza ondas de sonidos de alta frecuencia para producir imágenes de los órganos internos. Este aparato envía las ondas sonoras que rebotan cuando alcanzan los órganos. Entonces un software agarra estas ondas y va formando un mapa en 3D, que es lo que terminamos viendo. Andrew Marroa pregunta ¿por qué cuando nos cae jabón en los ojos nos irrita? Seguro te ha pasado más de una vez que te estabas bañando y de repente entró un poco de jabón en tus ojos y sentiste como estos se prendían fuego. Bueno, lo que ocurre es que por las sustancias químicas que contienen productos como el jabón o el shampoo, se altera el pH de nuestros ojos, es decir, el nivel de acidez. Y ante este cambio, nuestro cerebro envía la señal de producir lágrimas para neutralizar el efecto del exceso de ácido y esto provoca un ardor hasta que se equilibra. Andrés RB pregunta ¿cómo funcionan los discos de vinilo? Aunque hoy en día existan cada vez menos reproductores físicos, hay algunos inventos como el disco de vinilo que resulta muy interesante para muchas personas. Y si nos preguntamos por su funcionamiento, nos encontramos con que estos están hechos de un material blando, en donde una máquina va a ir marcando una serie de surcos, reproduciendo las vibraciones de alguna canción grabada. Entonces luego en el tocadiscos, una aguja simplemente se coloca en estos surcos y va moviéndose de la misma manera que la vibración que había sido grabada, lo que nos termina dando el mismo sonido. Aldo Barajas pregunta ¿cómo se volvió blanco Michael Jackson? Michael Jackson quedó en la historia no solo por el gran músico que fue, sino también por vivir una vida llena de polémicas. Y por ejemplo, uno de los temas más extravagantes de su vida fue el cambio de color. Y según las declaraciones del artista y sus médicos, él contaba con la conocida enfermedad de vitiligio, la cual iba causándoles manchas blancas por todo su cuerpo. Entonces, harto de tener que maquillarse para poder emparejar su piel, hizo un tratamiento con una medicación conocida como Benoquin, que logra despigmentar la piel, dándole un color pálido. ¡Qué curioso, Michael! Gonzalo Lázaro pregunta ¿por qué las botellas de vidrio tienen unos puntos con relieve abajo? El vidrio es un producto muy utilizado para embotellar productos y por ejemplo si consumes algo que viene dentro de un frasco o una botella de vidrio, quizá te hayas fijado en esos puntos con relieve que aparecen en la parte baja de la botella. Bueno, estos puntitos no tienen nada que ver con el sistema Braille, sino que simplemente son una especie de código que utiliza unos sensores con luz para ver de qué lote se trata. Entonces de esta manera pueden hacer un mejor seguimiento si un envase presenta un problema. Jorge Filión pregunta ¿de qué está hecho el chocolate blanco si no hay cacao blanco? Desde hace miles de años que los granos de cacao son utilizados por el hombre. Y como ya vimos en el canal, los granos de cacao se tuestan y se obtiene una pasta oscura que luego servirá para tener chocolate una vez que se le agrega azúcar. Y viendo que el cacao es oscuro, tenemos que saber que el chocolate blanco en realidad no tiene cacao. Este producto está hecho con azúcar, leche y manteca de cacao, lo que termina dando un producto más grasoso y menos nutritivo. Daniel Palmera Pérez pregunta ¿cómo se forma el arco iris?
Nuestra querida estrella el Sol produce luz de todos los colores, pero lo curioso es que cuando juntamos todos los colores obtenemos la luz blanca, lo que vemos todos los días. Ahora bien, si hacemos el proceso inverso, es decir, desarmar la luz blanca en muchos colores, nos encontramos con un arco iris. Es algo similar al experimento de Newton con un prisma de vidrio. La luz blanca refleja y aparecen los colores. Y la razón por la que aparecen los arcoíris es porque cuando llueve el cielo se llena de gotas que actúan como pequeños prismas y cuando la luz del sol las ilumina de la manera adecuada, la luz blanca se separa en colores. Pato Espacial pregunta ¿quién fue la persona más rica de toda la historia? Hoy en día, si pensamos en personas multimillonarias, aparecerán en nuestra mente o grandes empresarios de tecnología o los árabes con su petróleo. Pero aunque por ejemplo en la actualidad haya personas como Jeff Bezos con una fortuna de 200.000 millones de dólares, la persona más rica de toda la historia fue Mansa Musa. Este hombre fue rey del imperio de Mali durante el siglo XIV y después de lograr acumular una enorme cantidad de oro, logró tener una fortuna estimada en 400.000 millones de dólares. ¡Bien hecho, Mansa! Matías Chiacioni pregunta ¿cada cuánto tiempo es recomendable donar sangre? Aunque si perdemos excesiva cantidad de sangre podemos morirnos, nuestro cuerpo es tan perfecto que nos permite sacarle cierta cantidad cada cierto tiempo sin tener ningún problema. Cada vez que nos sacamos sangre perdemos casi medio litro, lo que representa un 10% de toda la sangre corporal en la mayoría de las personas. Y si queremos volver a donar sangre, tenemos que esperar casi 2 meses para que el cuerpo vuelva a producir la cantidad de sangre necesaria con los niveles correctos de hemoglobina y otras sustancias. Coca Ramírez Gabriel Mijael pregunta ¿qué pasaría si llegamos a nuestro límite de adrenalina? Cada cuerpo es distinto y produce distintas cantidades de diferentes sustancias, pero aún así, ante el peligro o una situación de estrés, todos vamos a producir adrenalina. El problema está en que aunque por un lado esto nos traiga beneficios como sentirnos más fuertes, con más resistencia o estar más activos, también tenemos que saber que un exceso de esta sustancia nos podría traer problemas de hipertensión, ansiedad o insomnio. Por lo que aunque el límite dependa de cada cuerpo, no resultaría bueno llegar a este con ningún tipo de sustancia. Junior Marroquín pregunta ¿cuál es el arma más destructiva de todo el mundo? Es probable que en la actualidad exista tecnología como para poder construir bombas mucho más potentes, pero si vamos a lo que conoce todo el mundo y no solo los servicios secretos de algunos países, el arma más destructiva de todo el mundo es la bomba del zar. Esta bomba fue probada con éxito en 1961 y al ser una bomba de hidrógeno terminó obteniendo una potencia similar a 3.200 bombas atómicas. Alejandra Guti pregunta ¿podemos tener una sobredosis de oxígeno? La mayoría de los seres vivos necesitan oxígeno para poder vivir, pero aunque este gas sea algo vital para nuestro cuerpo, si lo consumimos en exceso nos puede llegar a matar. El aire que absorbemos del medio ambiente no es 100% oxígeno, ya que aunque el cuerpo necesite de este gas para funcionar, si se lo satura con niveles muy altos, empieza a haber fallas en el sistema respiratorio que lleva a fallas en las células de todo el cuerpo rápidamente. ¡Cuidado con el oxígeno, Timmy! Drancer Gamer pregunta ¿por qué los perros comen pasto cuando se sienten mal? Hay una idea muy expandida de que los perros comen pasto cuando se sienten mal, pero en realidad esto no es tan así. Si tus perros comen pasto, mientras no lo hagan como una vaca de pastoreo, no hay problema, ya que hasta los animales salvajes más cercanos a nuestras mascotas como son los lobos o zorros, también tienen este comportamiento. Y se cree que no hay una sola razón y pueden comer pasto para inducirse al vómito para sentirse mejor, o simplemente porque les gusta la textura o el sabor, o porque están aburridos y mientras no agarre una planta venenosa, no les pasará nada malo. Lors Ramírez pregunta ¿qué son las torres que vemos en las plantas nucleares? Como vimos toda la vida en Los Simpson, en las centrales nucleares tenemos unas torres enormes que se llevan nuestra atención al estar todo el día tirando humo. Pero ese humo blanco en realidad es simple vapor de agua que lo máximo que hará es que llueva demasiado en algún área. Estas torres se dedican a recibir el vapor de agua que sale de las turbinas eléctricas y con esa forma tan extraña y algunos mecanismos lograr condensar y recuperar agua líquida para volver a utilizar en la planta nuclear. Y ese vapor que vemos es solo el 1% del agua que no se logró condensar y sale al ambiente. José Manuel Aguilar pregunta ¿por qué tenemos pelos en la nariz? Al cuerpo principalmente le pueden entrar bacterias o virus por 2 lugares, o bien por la boca o por la nariz. Y mientras que todo lo que entra por la boca termina rápidamente en el sistema digestivo y mayormente fuera de nuestro cuerpo, lo que entra por la nariz termina en los pulmones y después en la sangre, por lo que es mucho más importante mantener segura esta zona. Entonces para eso, el cuerpo tiene pelos dentro de la nariz, los cuales funcionan como un filtro para el polvo, polen, virus y bacterias, y que junto con los mocos, evitan el paso de agentes malignos a nuestros pulmones. Gracias por cuidarnos, pelitos. Fulmuis pregunta ¿por qué hay niebla en las mañanas? La niebla básicamente es una nube que ha perdido altura.
y esta se forma cuando el aire húmedo se enfría, lo que hace que se condense y forme nubes, o en este caso niebla. Y la razón por la cual la niebla es más común a la mañana está en que por la noche es cuando aparecen las temperaturas más frías, mientras que durante el día, ya cuando aumenta la temperatura, estas moléculas de agua se terminan evaporando y suben hacia el cielo. Santiago Carvalho pregunta cómo se hace el talco para los pies. Aunque sea más común en los bebés, muchas personas usan talco para los pies o bien para realizar alguna actividad que requiera de buen agarre. Y el talco simplemente es un polvo que surge del silicato de magnesio. Este mineral, conocido por ser muy liviano y blando, se va a triturar y luego se utiliza para diferentes cosas. En el caso del talco, este mineral, como cualquier otro polvo, va a encargarse de absorber la humedad, por lo que entonces es usado en los pies o en diferentes partes del cuerpo para mantenerlo seco. Elías Yañez pregunta por qué el tiempo es diferente en el espacio o en otros planetas. Después de haber visto Interestelar, la idea de que el tiempo pase diferente según el lugar del universo en donde estemos pudo haber impactado a varios. Lo curioso es que increíblemente esto es real, y la razón la encontramos en algo conocido como dilatación gravitacional del tiempo. Lo que ocurre es que en aquellas regiones del universo en donde hay un mayor potencial gravitatorio, por ejemplo cerca de un agujero negro, el tiempo transcurre más lentamente. Antes de irse, recuerden que hoy hubo un nuevo video en el canal en Historias. Y ahora sí, le mando un saludo a quienes comentan en ese canal. Un saludo para Macapaca, otro saludito para Jason, un gran saludo para RS Music TV y otro saludo para Ramón Velázquez. Después un saludo para Daniel Froilán, otro para José Daniel Salcedo y el último saludo se lo va a llevar Dani Ortiz.